Sargent necesitaba demostrarse primero a él mismo y luego al resto de la sociedad que era mucho más que un pintor de retratos y decide asumir el desafío de desarrollar un tema llamado el triunfo de la religión y trasladarlo a la pintura mural en un estilo que no era el que él frecuentaba. El embrollo en el que se metió este hombre, ¿eh? ¿Se imaginan? El Sargent simbolista. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, hoy para volver a un artista del que hablamos una sola vez en el canal y que realmente es muy demandado por ustedes. Sargent es como Sorolla, ¿no? A todo el mundo le cae bien, a todo el mundo le gusta y por supuesto que los dos tienen sus méritos. Pero ya saben, en este canal nos gusta meternos en problemas. No, iba a decir que en este canal nos gusta tratar de recuperar aspectos quizás no tan conocidos o poco abordados de artistas que realmente son muy conocidos. Y en este caso, para hablar casi de dos cosas exóticas, ¿no? Sargent haciendo pintura simbolista y en sí el simbolismo como movimiento artístico, como estilo, que ya sabemos que fue bastante olvidado por la historia del arte. Tenemos un buen puñado de entradas en este canal hablando del arte simbolista, con lo cual no me voy a meter en recuperar qué ideas buscaba, en qué se inspiraba, cuáles eran sus principales características, porque viendo los videos de Gustave Moreau, de Odilon Redon, de Félicien Roup y tantos otros que tenemos por aquí en el canal, de los Rose-Croix, por ejemplo, bueno, ya ahí tienen un buen insumo para poder entrar a la obra que vamos a ver hoy. Quizás sí amerita recuperar esta idea del simbolismo como un movimiento que estuvo muy presente a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, que fue realmente internacional, es decir, no podemos hablar solo del simbolismo asociado a Francia y Bélgica, sino que, por ejemplo, hablamos de Bruegel aquí, con el simbolismo ruso, se extendió a muchísimos países, y Estados Unidos no fue la excepción, pero tampoco fue la norma. Fue un movimiento que no caló tanto en la sociedad americana. Aunque sí hay que tener presente lo complejo de definir el simbolismo en términos de que se regía más por los principios filosóficos, por sus búsquedas, antes que por una técnica, ¿no? Mencioné dos opuestos por completo, ¿no? Como fue Gustave Moreau o como Odilon Redon, que hizo un camino completamente distinto, pero sí apostó a un tipo de temáticas, a abordar determinadas cuestiones que hacen a un pensamiento, a un quehacer simbolista. Y además de todo eso, tenemos que pensar que fue un insumo muy importante para el modernismo, en todas las formas en las que se llame, ¿no? Art Nouveau, Modern Style, Liberty, Modernisme, Secesión, modernismo aquí para nosotros. Con lo cual, hoy cuando empecemos a ver estas piezas, van a ver que se le van a venir a la mente muchas cosas. Se le va a venir a la mente Moreau, se les va a venir a la mente Klimt, de quien también hemos hablado en el canal, Puvis de Chavannes y muchos otros que en algún punto tenían como una forma de encarar representaciones que están prácticamente en el opuesto de la carrera de Sargent. Sargent, un tipo naturalista, formado en la tradición velasqueña, ¿no? A través de Carolus Duran, con una conexión muy fuerte con el hispanismo, con toda una mirada que apunta a la pintura gestual, elaborada pero a la prima, etcétera, etcétera. Imagínense eso trasladado al simbolismo. Es imposible. Vale decir, cuando pensamos en simbolismo, pensamos en una tendencia mucho más dibujista, basada en la línea, meticulosa, que también, por supuesto, trabajó por manchas, como fue el caso de Bruegel y en algunas etapas también Gustave Moreau, que apunta a los dorados, como en Klimt. Bueno, imagínense el recorrido que tenemos hoy. Desde mi punto de vista va a ser súper atractivo. Y también es una manera de homenajear a Sargent y ponerle un poroto a sus búsquedas, ¿no? A un tipo que se desafiaba a sí mismo constantemente. Ahora, ¿qué pasaba en Estados Unidos? Era una sociedad, que se llevaba tan bien, ¿no? Con consumir lo que venía de Europa, tanto en la literatura como en la pintura, ¿no? Oscar Wilde la rompió y se fue, como tantos otros, ¿no? A hacer gira por Estados Unidos. Pero en algún punto la sociedad americana se sentía todavía
excluida de todo eso que podía participar, ¿no? En el sentido de esta nueva burguesía industrial, opulenta económicamente, bueno, consumía lo europeo, pero también se sentía como que no estaba incluido, ¿no? Más allá de que se cansara de viajar a París y de ir a Londres, etcétera, etcétera. Entonces el simbolismo, como un movimiento y un estilo tan particular que era ciertamente elitista, no era una pintura que pudiera entender cualquiera. Bueno, medio que, ¿no? Un poquito los americanos decían, che, esto no nos gusta tanto. Pero bueno, en algún punto sí, quizás a través de la literatura gustaban de estas grandes gestas que los simbolistas de alguna manera recuperaban. Y tenemos regionalmente algunos pintores, por ejemplo, que adhieren a la idea de la hermandad prerrafaelita. Pero cuando uno habla de la pintura americana y busca un pintor exitoso por naturaleza, fue Sargent, que en un momento decidió que tenía que un poco desviarse de su técnica habitual y de sus temas recurrentes para ganarse la vida, en la medida en que, bueno, un poco todos los consideraban un tipo, más talentoso, más diestro en la pintura que inteligente. Y Sargent dijo, no, yo quiero demostrar que soy un tipo leído, quiero demostrar que me formo, quiero demostrar que soy inteligente, que sé pintar y hacer las cosas bien. Y es así que estamos aquí reunidos hoy. Me río porque no saben todo lo que viene por delante. Para hablar de un proyecto que tiene que ver con la Biblioteca Pública de Boston y que ojalá muchos de ustedes conozcan. Llamado, para resumirlo, El Triunfo de la Religión. Es un proyecto que le llevó a Sargent 29 años. Arrancó en el año 1890 y la última etapa fue en 1919. Sargent muere en 1925 y no estaba terminado este proyecto. El Triunfo de la Religión, para cualquiera que vaya a la Biblioteca Pública de Boston, está decorando las paredes y los techos de una cámara abovedada con claraboya en el tercer piso. Es decir, es un proyecto con una extensión enorme y que de alguna manera, a pesar de no estar terminado, ya vamos a desarrollar toda esta historia, es muy, muy atractivo para todos los visitantes. Ya se imaginarán, ¿no? Es como entrar en otro mundo. Ahora, Sargent estaba en Gran Bretaña, porque él prácticamente desarrolló su carrera en Europa. ¿Cómo llega él a este proyecto y cómo llega al tema? ¿Y por qué termina desarrollando una obra de temática religiosa en una biblioteca pública? Quiero decir, espacio laico si los hay. Bueno, la Biblioteca Pública de Boston estaba desarrollando todo un programa decorativo por el cual quería incluir, por supuesto, distintos artistas, y uno de ellos, por recomendación de un amigo expatriado de Sargent, dijo, Sargent. Resulta que Edwin Austin Abbey, que era, como dije, amigo y colega de Sargent en algún punto, un expatriado americano, le pareció que la decoración podía ser algo bastante interesante, porque ya se había contactado a Puvis de Chavannes para desarrollar una serie de murales en la gran escalera y en el segundo piso. Y bueno, la sugerencia de un pintor americano para un lugar muy, muy especial dentro de la biblioteca, que como dije era el tercer piso, porque en ese tercer piso estaba lo que llamaba la biblioteca especial, es decir, había colecciones distinguidas. Bueno, sonaba más que interesante. De hecho, dentro de esas colecciones distinguidas estaba la referida a la Biblioteca de España, a la española. Entonces, en su momento, cuando están ahí chamullando con Sargent, no solamente Abbey, sino también quien era el arquitecto del lugar, Charles McKim, y su socio, por supuesto, en todo esto, que era Stanford White, empiezan a charlar con Sargent y le dicen, tenés total libertad de decidir el tema con el que querés trabajar. Ahí Sargent dice, va a estar la Biblioteca Española, muy probablemente por esto pensaron en mí, y voy a buscar algún tema que tenga que ver con este tipo de literatura. Después se le ocurre hacer algo un poquito más exótico. Yo me imagino porque él pensó en Puvis de Chavannes, ¿no? Como un precursor del simbolismo. El primer simbolista, quizás. Antes de Gustave Moreau, quiero decir. Y dijo, no, voy a hacer algo relacionado al Santo Grial. Cuando empieza a elaborar la idea de esto de la búsqueda y el Santo Grial, y además dice, che, qué vulgar, no, voy a hacer algo más exótico todavía. Voy a desarrollar en estos muros un tema llamado El Triunfo de la Religión, que, según el biógrafo de Sargent, se explica
por esto. Era un tema que podía ser contemplado con distanciamiento y él lo trató sin predisposición alguna, ni en contra ni a favor. ¿Por qué este hombre aclara ni en contra y a favor? Porque ya van a ver las polémicas que se armaron con estas imágenes, ¿eh? Entonces, lo que les propongo es que hagamos un repaso de buena parte de las pinturas. Ya se imaginan, ¿no? En algunas me voy a tener más, en otras no tanto, tratando de abarcar lo máximo posible lo que llegó a ser Sargent, para después tratar de profundizar un poco en la simbología que usó, cuáles fueron sus fuentes de inspiración y cómo podemos ver cierto, desequilibrio, no sé si decirlo desequilibrio, ciertos cambios de estilo, en la medida en que, evidentemente, Sargent tenía una tendencia al naturalismo, pero que no fueron resultado de la casualidad. El tipo lo tenía todo pensado. Entonces, ¿cómo encaramos esto? Sargent trabajó en 4 etapas dentro de este espacio. Nosotros vamos a tratar de respetar lo que hizo en cada una de las etapas, en la medida en que, si bien hay un guión, digamos, narrativo, que podría hablarnos de todo, a día de hoy sería muy difícil seguirlo porque no está completo. Entonces no nos cambia demasiado. Todo este despliegue inicia con un contrato que se firmó en el año 1893, donde de alguna manera se plasma el encargo oficial, aunque era algo que ya estaba hablado desde antes. Sargent tenía taller en ese momento en Inglaterra, entonces lo que él hace, y lo que vamos a ver hoy, es pintura mural sobre tela, es óleo sobre lienzo, que luego se preparaba cuidadosamente y se enviaba a Estados Unidos para irlo colocando en los distintos espacios de la biblioteca. Entonces Sargent hizo 4 envíos a Boston que él acompañó, él viajaba con las telas para supervisar la colocación. Estos fueron en 1895, 1903, 1916 y 1919, que en esta gráfica que tan generosamente desarrolló este lugar están pintados de distintos colores, porque no fue en orden narrativo, sino iba resolviendo temáticas y las iba colocando. Esto se correspondió con 17 obras que fueron colocadas y entregadas, y Sargent describe lo siguiente: el triunfo de la religión, una decoración mural que ilustra ciertas etapas de la historia religiosa, judía y cristiana, que, como ya vamos a ir viendo, bien sujeto a la clave simbolista, comienza a representar, por supuesto, distintas, creencias religiosas. Empezamos con los egipcios, los asirios, el judaísmo, el cristianismo y una última etapa que sería una instancia superior. Vamos con el primer momento, que se inaugura en 1895. Bueno, ahí le entrega una buena parte que cubre, digamos, los inicios de la narrativa, que incluye una gran luneta sobre la entrada en el extremo norte de la galería, donde se representó a los israelitas agrupados en el centro y oprimidos por el faraón egipcio hacia la izquierda y el rey asirio a la derecha. Un poco elevado por esta escena que parece tan caótica y con tanta gente, está Yahvé pintado con el rostro cubierto por las nubes y por las alas de querubines, que de alguna manera está interviniendo por los hijos de Israel. Luego, a lo largo, debajo de ellos, está el friso de los profetas, que se extiende también por el muro norte, y las esquinas que le corresponden, con los nombres de los profetas escritos encima de cada figura, un arcaísmo total, como ustedes verán, mientras que Moisés está en el centro sosteniendo 2 tablas con los 10 mandamientos. Del lado derecho de la bóveda del extremo norte está Astarte, la diosa pagana vestida de azul, que se alza sobre una luna creciente. Está adornada con joyas, elementos de metal y de vidrio también, que brillan contra el lienzo. Vamos a meternos en detalle en algo de todo esto. Esta pintura sobre los dioses paganos. En buena parte de todas estas obras, como ustedes podrán intuir, hay textura, porque Sargent eligió como un relieve elevado, con madera, con la incrusta Walton, con metal, con papel maché, vidrio, yeso, como para que la luz natural de este espacio, que no tiene ventanas, de alguna manera resaltara todo lo que se estaba exhibiendo ahí. Lo que estamos viendo acá, con estos
dioses paganos o falsos dioses. Además de Astarte, es Abal o Moloch y la silueta esa negra de la diosa Neit. De hecho, Sargent describió este espacio como la bóveda del cielo, el origen de las cosas, la madre de los dioses, que abarca todo el arco, tocando el horizonte con sus manos y con sus pies, como los techos y zodíacos egipcios. Y creo que uno acá un poco percibe eso, ¿no? Hay una frontalidad, hay un cierto arcaísmo que, sin ninguna duda, nos recuerda a muchas imágenes que tienen que ver con el simbolismo. Si miramos un poquito en detalle a Astarte, vemos que hay como cierta sensualidad, es la diosa de la sensualidad, ¿no? Vemos las túnicas azules, que están pintadas realmente con una delicadeza, sobre una serie de cuerpos de figuras femeninas que están como atrapadas, ¿no? Y las joyas realmente se destacan muchísimo. Sobre ella está el rostro de la diosa Neit, con un cuello redondo de oro con los signos del zodíaco. Y aquí Sargent colocó a Moloch, que es otro dios pagano, con su corona dorada del sol y sus rayos irradiando hacia abajo como si fueran extensiones o brazos dorados. Este estudio preparatorio para los dioses paganos de Sargent, vamos a ver también bastantes estudios y bocetos que hizo Sargent para diseñar todo esto. Decía, este es un estudio en donde ya vemos a Astarte con un velo azul y una sección de Neit no completa, pero sí vemos cómo se extienden los brazos. Más allá de que ya mencionamos todo, debajo de Moloch acá se puede ver bien el cuerpo extendido de un faraón momificado. Mencionamos también las lunetas, ¿no? Porque aquí se inicia la historia del pueblo de Israel. Entonces tenemos esta pintura de israelitas oprimidos, confusa, con mucha cosa, mucha carga de información. Vemos figuras con torsos desnudos, que son los israelitas, ¿no? Que se agachan bajo el yugo de sus opresores. Tenemos al faraón egipcio con el bastón, dijimos, hacia la izquierda. El rey asirio es a la derecha, que tiene una espada, ¿no? Está sacando la espada en realidad de su vaina. Y detrás de los israelitas están unas brillantes alas rojas de un serafín, que justamente, como dijimos, nos impiden ver el rostro de Yahvé, porque el rostro de Yahvé no se ve. En el largo del borde dorado, ese que vemos de la luneta, se incluyeron partes del Salmo 106, que cuenta justamente la historia de la opresión de los israelitas. Pasamos ahora al detalle de los profetas de esta misma pared norte, como ya dijimos, en donde vemos cual friso una serie de personajes, personalidades que están debajo, ¿no?, de estos dioses paganos y del sufrimiento del pueblo de Israel. Los profetas en realidad se van extendiendo a lo largo de las distintas paredes, oeste, este y la norte, que es lo que estamos viendo ahora. Esto es bastante interesante y ya lo vamos a detallar un poco más porque Sargent viaja a Medio Oriente para hacer dos cosas. Primero, para estudiar la lengua vernácula de la región y de esa manera poder redactar mejor los estudios. Y también, por supuesto, recuperar las letras, ¿no?, que él iba pintando. Y en este caso estamos viendo de izquierda a derecha, Amós, Nahum, Ezequiel, Daniel, Elías, Moisés, sobre él volveremos, Jeremías, Jonás, Isaías y Habacuc. En el centro, la imagen de Moisés está representada en alto relieve de yeso, para que se destaque mucho más con las dos tablas de los mandamientos. Hacia la pared este siguen los profetas, en este caso también de izquierda a derecha, Miqueas, Ageo, Malaquías y Zacarías. Miren ustedes cómo acá se cuela cierto naturalismo, ¿no?, en esas túnicas, sobre todo en el caso de la figura vestida de marrón. Ahí es como que uno empieza a intuir al Sargent que vio siempre. Y en el caso de la pared oeste, con colores, con una paleta muy muy similar, tenemos de izquierda a derecha a Sofonías, Joel, Abdías y Oseas. Estas figuras, así como medias tapadas y demás, me parecen muy muy atractivas. Es como si nos estuvieran dando un mensaje que, bueno, necesitamos develar. Eso nos habla bastante del simbolismo también, ¿no? En un segundo momento, en el año 1903, él avanza con una buena parte de la producción y uno empieza a ver distintos cambios. Así que atención al ojo, En este caso, Sargent avanzó sobre el extremo sur de la galería, en donde el tema principal es el cristianismo con el dogma de la redención. El friso de los ángeles en esta sección de alguna manera es el equiparable, ¿no?, al friso de los profetas que acabamos de ver en el lugar norte, enfrente. Y en la gran luneta tenemos tres figuras de la Santísima Trinidad, que están ahí como llevadas o atadas por una única túnica roja. Túnica adornada con letras doradas que repiten la palabra
Sanctus, que en latín significa santo, ¿no? En el centro se encuentra la figura, nuevamente en alto relieve, como fue el caso de Moisés, de Cristo en la cruz, flanqueado por Adán y Eva. En este caso estamos viendo el dogma de la redención, la Trinidad y el crucifijo con el friso de los ángeles, algo completo. Vamos a entrar un poquito en algunos detalles. Por ejemplo, esos tonos bastante primarios, ¿no? En el friso de los ángeles, muy, muy puros, muy impactantes, muy plenos, ¿no? Que sostienen los símbolos de la pasión de Cristo. Está la lanza, la tenaza, el martillo, los clavos, el pilar, el azote, la caja, la esponja, la corona de espinas. Estos colores también tan plenos con el fondo oscuro, aún uno entra con una mirada un poco más, ¿cómo decirlo?, entre el románico y el gótico, más medieval. Así como el otro tenemos esa percepción tan egipcia. Aquí estamos ante una mirada un poco más producto de lo que era en la época del medioevo, ¿no? Que había ventanas mucho más chicas, con lo cual las obras eran menos luminosas, etcétera, etcétera. Es como que Sargent realmente se esforzó en tratar de no solo recuperar y hacer la narración de toda esta historia, sino también en brindar un estilo que se fuera dando con cómo se lo representó en otros momentos de la historia del arte, como en este caso el medioevo. Y de hecho contrasta bastante con lo que tenemos en la otra pared, ¿no? Hasta aquí fue la entrega de 1903. En 1916 tenemos un buen puñado de obras, lo que se entiende el tercer momento de la entrega de Sargent. Así que vamos a ver muchas cosas, motivo por el cual me despido de ustedes por unos minutos, porque tengo que contar que al menos aquí se avanzó de nuevo sobre la bóveda donde estaba el dogma de la redención que acabamos de ver, porque representó los 15 misterios del rosario, incluidos los misterios gozosos, los misterios gloriosos y los misterios dolorosos. A la izquierda una secuencia que está sostenida por la esclava del Señor a la derecha y por la Virgen de los Dolores, con sus 7 espadas representando los 7 dolores, ya se imaginarán. Y a lo largo de la parte superior de las paredes más largas, que serían la este y el oeste, completó las lunetas, que son 6 en total, más pequeñas, con los distintos temas que seguían narrando la historia del pueblo de Israel también. Sobre la pared oeste estamos en el momento cristiano, con lo cual ahí completa el juicio, ¿no? Con un conjunto de relieves, la balanza de las almas y las puertas del cielo, y aquellos que pasaron la prueba, por supuesto, que seguirán por el mural de la izquierda, y los que no cumplieron, que no pasan, entonces seguirán por la luneta de la derecha, que representa al infierno. El infierno, ya nos vamos a meter en todo esto. Vamos con los 15 misterios del rosario. Volvemos a los dorados, volvemos a una presentación, en este caso de las vírgenes, al más estilo gótico internacional, diría yo. Quizás no tanto, pero sí se nota una reminiscencia ahí. Sin duda es muy, muy atractivo, ¿no? Incluso la parte central, donde están los misterios, nos remitiría a un techo de una iglesia hasta barroca, diría, por momentos. Vemos, por ejemplo, acá en este detalle de misterios del rosario y misterios gozosos, donde encontramos esos relieves dorados, la escena de la Anunciación, ahí en el panel central, en el que el ángel Gabriel le dice a María que va a dar a luz. La escena detrás de esta parte incluyen la visitación, la natividad, la presentación y a nuestro Señor en el templo. Si nos pasamos, por ejemplo, a esta esclava del Señor, bueno, parece realmente como si fuera una garita, ¿no? Una gruta en donde está colocada la Virgen. Por supuesto tienen su regazo al niño que levanta la mano en señal de bendición, una imagen como muy tradicional. 2 ángeles están sobre estas figuras. Esos rollos llevan las traducciones latinas del vaso del Espíritu, el vaso elegido, el jardín cerrado, la torre de David y la torre de marfil. Del lado oeste, otro nuevo detalle, donde entre los misterios dolorosos se incluyen, bueno, la agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el cargar de la cruz, la crucifixión y la muerte de Jesús, por supuesto, de nuestro Señor. Saliendo de esto, si nos vamos al resto de las lunetas que completó a este y oeste, vemos la caída de Gog y Magog, que son estos dioses paganos, ¿no? En una escena nuevamente como pasaba con el pueblo de Israel oprimido, populosa, con mucho movimiento, casi mucho más tendiente al barroco en algún punto, caótica. Lo que está mostrando aquí, por supuesto, es cuando caen estos dioses paganos y las cosas de la tierra son destruidas y el universo se detiene. La rueda de un carro que está ahí caído, dado vuelta, no volteado en la parte superior, y los caballos invertidos que lo tiran, sugieren que la tierra ha sido violentamente desviada de su curso, mientras que los marcos, estos dorados a la izquierda, señalan una mayor destrucción. Detrás de la escena está
como un remolino de una galaxia y un contorno de Saturno hacia la derecha. Finalmente, después de la caída de estos dioses paganos, pasamos a Israel y la ley, ¿no? Se ha establecido un nuevo orden en la tierra. Israel está soportado, tapado por el manto de Yahvé. Están estudiando la ley divina, por supuesto, todos ahí muy focalizados. Y el rollo extendido, ese que vemos, contiene algunas de las palabras pronunciadas ceremonialmente antes de las lecturas de los mandamientos. Finalmente, una vez leída la ley, llegamos a la era mesiánica. Esta escena un poco rompe con lo que veníamos viendo. Es muy distinta, pero profundamente distinta, ¿no? Es mucho más idealizada. El Mesías está representado como un joven en el centro que avanza a través de puertas doradas hacia el paraíso. La tierra verde se celebra, ¿no? Con guirnaldas, hay vides, hay granadas. Un cordero, un lobo y un león representan las profecías de Isaías. No sé si coinciden conmigo, es muy disruptivo de las otras dos que estuvimos viendo recién, las otras dos lunetas quiero decir, y piensen que fue entregada en el mismo momento. Hay como unos cambios difíciles de comprender. Pasamos a la pared de enfrente, donde ya mencionamos que sigue la historia cristiana, y estamos con las almas pasando al cielo. Una escena prácticamente heráldica, que lo que muestra ya lo contamos, son aquellas almas buenas que se habían acercado a las puertas del cielo en la luneta del juicio, y las figuras vestidas de blanco ascienden hacia el cielo, tomadas de la mano y entrelazadas unas con otras. Todo felicidad. Hay como una sensación de pureza en estas figuras, ¿no? Parecen ninfas más que almas en algún punto. De hecho, vean ustedes como algunas están tocando arpas doradas, y de hecho el pelo, el cabello de muchas de estas figuras también está hecho para que destaque en Lincrusta Walton. Lincrusta Walton yo lo mencioné como 10 veces, ya no sé si lo conté, para que nadie se me quede afuera. Es un tipo de material decorativo muy abundante en Estados Unidos. En este caso está trabajado como un material corrugado para que destaque los dorados. Para empezar por el principio, este material fue inventado por un americano que se llama Frederick Walton, de ahí viene el nombre, en 1860. Momento en el que patenta, ¿no?, un revestimiento, en este caso de piso de tipo linóleo, llamado Lincrusta. De ahí es que lo mencionamos como Lincrusta Walton. La Lincrusta se lanza en 1877 y realmente fue como todo un hit. Incluso se usó para decorados muy destacados, como por ejemplo vagones de ferrocarril de primera clase, casas de gente con mucho dinero, incluso en muchos vestíbulos de hotel. Al día de hoy en Estados Unidos se puede ver la Lincrusta Walton en bares, restaurantes, casinos. Algunos camarotes del Titanic tenían este material, y la Casa Blanca, por supuesto. Es muy lindo, muy atractivo el relieve y el tipo de decoración. Cerrado el paréntesis, seguimos con el mural. Un minuto para el juicio, para mirarlo un poquito más de cerca y en detalle, en donde tenemos como esa figura media diabólica, ¿no? En color verde, que es la que se va a llevar las almas, por supuesto, que estamos viendo aquí en el infierno, que es realmente una fantasía. No sé, a mí me encanta el tipo de contraste de color que usó acá como para hablar de la maldad, ¿no? Incluso ven ustedes este monstruo, vamos a llamarlo así, verde, ¿no? Todo musculoso, que es como que tiene esos colmillos feroces y aprieta, ¿no?, las almas, por supuesto, de aquellos que no pasaron adecuadamente por el juicio final. El cuarto momento de la entrega se dio en 1919 y fue la última entrega. En esta cuarta fase se instalaron 2 paneles bastante intrincados de 2 obras que iban a ver ahí, en donde se terminó insertando justamente la pintura que habla de la sinagoga a la izquierda y de la iglesia, sería la iglesia católica, cristiana, a la derecha. La iglesia tiene la imagen de la piedad, es decir, una virgen sentada con Cristo a sus pies. Vamos a mirarlo un poquito en detalle. Las heridas, los clavos de la crucifixión son visibles. El marco ornamental es una súper instalación que solicitó Sargent, pero uno diría que la cosa más suculenta está en la imagen de la sinagoga. Una figura con ojos vendados, portando un bastón, vieja, perdida, ofensiva. El escándalo que se armó con esta imagen, no solo para la comunidad, digamos, judía, sino para todo el mundo. Apenas se instaló esta imagen,
se dijo que era difamatoria, que estaba mostrando una religión colapsada y muerta. Hubo gente que la atacó y le tiró pintura. Sargent tuvo que restaurarla. Y las idas y venidas en las que nos vamos a meter ahora. Por supuesto, Sargent no quería declarar sobre su obra. Ustedes saben que los artistas, les pasó a Klimt también, ¿no? No les gusta salir a aclarar por qué pintaron algo y por qué no. Lo que sí, se manifestó absolutamente sorprendido porque... bueno, según él no tenía ninguna intención de ofender a nadie, estaba desarrollando un ciclo sobre el triunfo de la religión. Pero bueno, quienes veían una y la otra decían, che, la sinagoga está débil, encogida, y de repente vemos súper glorificada a la iglesia, ¿no? Con lo cual, Sargent estaba hablando de la decadencia judía y del triunfo del cristianismo. Bueno, se imaginarán que no hubo nadie que no opinara. Dentro de todo esto, yo traje algunas fuentes nada más porque sería, si no, larguísima la historia. Pero, en esencia, para los detractores, esta era una descripción anticuada, difamatoria, antisemita, que trataba el judaísmo como una religión vieja, como una religión rota que no tenía futuro. Por ejemplo, Leo Franklin, presidente de la Conferencia Central del Judaísmo Reformista, consideró que la pintura presentaba el judaísmo como una fe quebrantada, como una fe sin futuro. Y por supuesto, ¿ustedes qué creen? Encima, criticaban que estuviera en una biblioteca pública, es decir, esa imagen del judaísmo la iba a ver todo el mundo. Con lo cual, además de todo eso, decía que era completamente inexacto el desarrollo de la historia de Israel, tal como lo había pintado Sargent. Ya se amplió a todo el resto del mural. En el caso de Coleman Silbert, que era el representante del estado de Massachusetts, escribió: representaba el judaísmo como caído o muerto, lo cual está lejos de la verdad. Va en contra del espíritu amplio del americanismo. El artista Rose Kohler escribió, por ejemplo, que se sentía que en este siglo y en Estados Unidos habíamos avanzado lo suficiente como para dejar de lado las nociones y prejuicios de la Edad Oscura. Y, por supuesto, diseñó un monumento en respuesta a la pintura de Sargent con un medallón titulado Espíritu de la Sinagoga, que representaba a la sinagoga erguida y triunfante. El rabino Rafael Gold consideró que su ubicación era injusta para los estudiantes judíos. Coburn calificó la colocación del mural como desagradable en un edificio sostenido por impuestos públicos. Bueno, finalmente, si bien Sargent no hizo ninguna declaración pública abierta, digamos, sí escribió en privado algo en 1919 y lo quiero citar. Estoy en problemas con los judíos que resienten mi sinagoga y quieren que la eliminen. Y mañana un miembro prominente de la colonia judía viene a intimidarme y a pedirme que me explique. Solo puedo remitirlo a Reims, a Notre Dame, a Estrasburgo y a otras catedrales, y hablar largamente de los buenos tiempos. Sargent dice: yo estuve siguiendo distintos estilos, el estilo egipcio-asirio, el estilo más medieval, y en este caso, en el medioevo, en las distintas catedrales de Europa, la sinagoga se representaba de esta manera. Y la verdad es que vamos a ponernos un poquito en el contexto. 1919, 1920, una década en que todo lo que era antijudaico estaba a flor de piel. Piensen en lo que estaba por venir en Europa. Había mucha intolerancia para con esta comunidad y claro, encima este tipo, más allá de sus intenciones, que seguramente fueron genuinas, yo no creo que Sargent estuviera muy preocupado en denostar unos o ensalzar a otros, porque ya vamos a ver un poco en qué se inspiró y vamos a ver que su objetivo era otro. Decía Sargent: estoy casi segura que no apuntó a nada de esto, pero bueno, quizás todo esto emergió en un momento muy delicado. Para ese momento, al menos la Sociedad Estadounidense de Bellas Artes emitió un comunicado defendiendo a Sargent y diciendo que, ya sea elegido juiciosamente o no, el tema era históricamente correcto y lógicamente pertenecía a la serie. Hubo muchísimos pedidos, se juntaron firmas para que lo removieran. En general no prosperaron, pero sí en un momento. La legislatura de Massachusetts aprueba un pedido de remoción en el año 1922. Ese mural se salvó por los pelos, porque ahí intervino la propia Biblioteca Pública de Boston y dijo: nosotros dimos total libertad a los artistas. Esto no se toca. Bueno, se imaginan el disgusto que representó esto para Sargent. Dije que en 1922 todavía seguía la rosca. Duró prácticamente hasta el día de su muerte. Y la verdad es que en ese momento empezaron a suceder muchas cosas también en su vida. Él pierde
a su amada sobrina en la Primera Guerra Mundial por un bombardeo. También estaba trabajando en otro encargo de mural para el Museo de Boston. Y si bien desarrolla lo que iba a ser la piedra angular de todo lo que vimos, que era el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña implicaba la culminación de toda esta historia y una instancia superadora de ambas historias, del cristianismo, del judaísmo, del paganismo. Decía, llegó a bocetarlo, pero no lo pudo pintar. Con lo cual, no lo pudo pintar porque muere, no sé si lo aclaré. Con lo cual, es como que hoy por hoy todo esto se lee más bien por piezas separadas, porque este era el que daba sentido a todo el circuito, de alguna manera, de murales. Y la verdad es que apenas muere Sargent, todo este proyecto queda en la nada, no se contrató a nadie más para que lo terminara y cae prácticamente en el olvido, porque encima venía con toda esa sensación compleja de todas las discusiones que había habido con el último panel que se instaló, que era el de la sinagoga. Ahora, vamos a tratar de pensar un poco el simbolismo de Sargent, a ver si logramos entender algo, y en qué se inspiró, cuál fue la lectura que hizo Sargent para esto. Algunos dicen, y él mismo aclara, en el caso de la sinagoga, para remitirnos a un ejemplo solo, y me inspiré en Miguel Ángel. Es bastante claro que aparece la Sibila Cummay de la Sixtina, ¿no? Pintada por Miguel Ángel. Y en algunos casos hemos hablado también de una mirada un poco más barroca, una mirada renacentista, como que él fue variando mucho dentro de una misma mirada relativamente simbolista. Los estudiosos de este ciclo, como por ejemplo Sally M. Promey, identifican como 3 temas clave: el individualismo y la subjetividad, superado por la ley y por la doctrina, y esto lo conectan con una reacción también a la Primera Guerra Mundial. Finalmente, por lo menos para ella, hay una idea de ocultamiento y revelación a lo largo de todo el ciclo, y yo creo que es absolutamente viable. Ahora, hay que estudiar en profundidad la influencia de los escritos de Ernest Renan. Dijimos que Sargent quería demostrar que leía, que era un tipo formado, que se instruía y que además todo eso lo podía plasmar en una serie muy intelectual como fue esta, porque realmente es un ciclo complejo. Bueno, Renan, Sargent, no fue un tipo de grandes convicciones religiosas nunca, la verdad. Con lo cual muchos historiadores inicialmente, cuando analizaban esta obra, al día de hoy, están como desconcertados y se preguntan qué es lo que hizo que hacia 1890 Sargent eligiera un tema religioso para un lugar público laico y se corriera de un tema que hubiese ido muy bien, que tenía que ver con la literatura española, por ejemplo. Bueno, sí, ya dijimos, la verdad que él quería demostrar que era tan talentoso como inteligente, no solo talentoso y no inteligente. Ya estaba en el auge de su carrera, era un tipo hiper reconocido y destacado, podía encarar nuevos desafíos, pero para poder culminar su gran carrera como un tipo intelectual, tenía que lograr reflejar o representar una historia compleja que tuviera mucho bagaje de conocimiento. A su vez, el contexto en el que él estaba produciendo obra en Europa apuntaba, más allá de que había muchísimas corrientes, ya sabemos que el siglo XIX es complejísimo, inicio del siglo XX también, apuntaba fuertemente a que lo más elitista, lo más exótico, lo más complejo era el simbolismo. Simbolismo, temas religiosos, y se dan la mano, ¿eh? Y si nos vamos a la biblioteca de Sargent a buscar qué estaba leyendo por ese momento, tenemos que decir que en 1863 Renan publica La vida de Jesús. Es decir, 27 años antes de que Sargent empezara a pensar en el triunfo de la religión. Pero también tenemos que decir que entre 1887 y 1893 se publicó otro libro, en realidad 5 volúmenes, de Renan sobre la historia de Israel, con toda la fanfarria que a todos se les puede ocurrir. Y tenemos fuente por correspondencias privadas y diarios íntimos de amigos de Sargent, que él leyó esto y que además recomendaba la lectura. Lucia Fairchild escribió en su diario, luego de una visita a la iglesia de Fairfield, para mirar unas vidrieras, ¿no?, que representaban a los profetas hebreos, con Sargent, y cuenta que el mismo Sargent dijo que eran de buena calidad las vidrieras, pero no estaban muy bien tratadas finalmente. Decía, ella cuenta que el propio artista la anima a leer las escrituras hebreas porque es una historia de aventuras contadas con sencillez y muy atractiva. Y también promovía ciertas lecturas cristianas, ¿no?, por su belleza desde un punto de vista literario. Incluso en algún momento insiste, ¿no?,
con Fairchild y le dice, tipo, ¿ya leíste La vida de Cristo de Renan? Deberías leerla. Es un buen libro, le pone. Con lo cual, claramente, era una lectura que estaba muy incrustada en la mente de Sargent al momento en el que él asume este proyecto. Ahora, ¿qué era lo que contaba Renan en estos libros y cómo era considerada la literatura de este hombre? Bueno, en general no era recomendada para jóvenes, lo cual es interesante lo que hace Sargent de recomendárselo a esta persona, porque se entendía que si no tenías una buena formación, era un libro que a la mayoría de los jóvenes no se les permitía ver. Se considera tremendamente sacrílego plantear dudas, quitarle la fe a una criatura joven, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Renan, por ejemplo, entendía la vida de Jesús en la medida en que este era un ser humano antes que alguien, el Hijo de Dios, es decir, una divinidad. Y según Renan, obviamente, algo que también sigue Sargent, Jesús pasa a ser una figura trascendental porque crea una iglesia. Por lo tanto, está más cercano a Dios y tiene una relación más íntima. Pero no más que eso. Un poco lo que Renan hace es lo que termina haciendo Sargent en Los Murales. Iniciar toda esta historia con una suerte de paganismo que por la intervención de Jesús pasará en otro momento, en algún momento, a ser algo más elevado. Y el momento crítico en el que esto va a suceder, según lo explica Renan, es con el Sermón del Monte. Sargent no llegó a pintarlo. ¿Por qué? Porque Renan decía que a partir del Sermón del Monte, lo que hace Jesús es crear las pautas, para una verdadera nueva iglesia, antiinstitucional, democrática, que puede llegar a toda la humanidad en términos claros y que hace de toda la humanidad algo mejor. Todas estas lecturas incluso motivaron que Sargent en un momento cambiara el diagrama. Y de hecho escribe a la biblioteca solicitando cambiar algunas cosas, porque él de alguna manera reintroduce nuevas lecturas. El 28 de septiembre de 1893, imagínense, recién había empezado prácticamente el proyecto, Sargent firma el contrato y le escribe a Charles Malkim, que era el arquitecto, pidiendo la aprobación para 3 grandes paneles a lo largo de la pared de la escalera sería, ¿no? El tema es Cristo predicando a las multitudes. Estoy ansioso para saber si puedo llevar a cabo esto, porque afectaría mi tratamiento del otro extremo, es decir, el muro sur. Más adelante, en la misma carta, él resume su petición. Por favor, piense en la cuestión de la decoración de la pared lateral. Estoy muy ansioso por hacerlo y lo haré por muy poco dinero. Completará la habitación y será la clave de mi asunto. Y cuando le dicen que sí, él inmediatamente viaja a Medio Oriente. Es decir, no era el proyecto inicial, pero finalmente, a través de sus lecturas, se convenció que tenía que representar a la iglesia de la sinagoga y una instancia superadora, que era el Sermón del Monte. Claro, llegó a presentar la iglesia de la sinagoga, se armó un escándalo, después se murió, con lo cual no logramos, visualizar qué era lo que iba a tener el Sermón del Monte. Tenemos algunos bocetos nada más, seguramente se los pasé o se los estaré pasando. Decía, no logramos visualizar, hasta dónde todo esto se iba a resumir en una mejor humanidad. Y si esto iba a terminar solamente con la sinagoga y la iglesia y no con el Sermón del Monte, vemos que tienen una postura distinta, una iconografía diferente a la que terminó pintando. ¿Por qué? Porque un poco las tira para abajo después para poder culminar con el Sermón del Monte. Para decirlo claro, cuando Sargent casi inicialmente hace esta modificación de pensar en el Sermón del Monte, nunca quiso mostrar el pináculo de todo esto con la iglesia y con la sinagoga. Por eso un poco cambia la iconografía, las vuelve un poquito más arcaicas, si se quiere, vetustas, para poder presentar una cosa completamente diferente, como un paso final de la humanidad. ¿Por qué? De nuevo tenemos que volver a la sociedad. Y un poco también a lo que escribió Renan. Y la sociedad decadentista de fin de siglo, de inicios del 20, veía cualquier religión, ya sea la judía, ya sea la católica, como un vaciamiento completo. Creo que algo de eso hablamos con Rups, ¿no? Esto de la iglesia como algo que tiene que ser superado. También creo que lo mencioné con los José Croix. Es decir, acá hay algo que no está bien. La iglesia no sirve, no conduce. Ninguna de las iglesias conduce. Tenemos que hacer algo distinto. Tiene que venir algo nuevo para la humanidad. Y había críticos de arte en ese momento,
cuando salen a defender a Sargent por el tema de la sinagoga, que dicen, muchachos, esperen, porque esto no está terminado y no es una imagen necesariamente en contra de uno o de otra, sino que falta todavía un fresco que va a explicarlo todo. Entonces, comprender este ciclo mural es comprender, leer, adentrarse necesariamente en la obra de Renan. Porque Sargent de alguna manera lo organiza, este triunfo de la religión, como una contracara visual, como una contraparte visual de la vida de Jesús y de la historia del pueblo de Israel. Y de alguna manera se suma a este esquema evolutivo, progresista de Renan, pero desde su punto de vista artístico. Notarán que yo fui marcando algunos cambios de estilo. ¿Por qué? Porque Sargent estaba desarrollando en cada uno de estos momentos y piezas un estilo progresivo. Lo cito al propio Sargent, cuando hablaba de las tres partes de la primera instalación en 1895. Se observará que, paralelamente al proyecto de la creencia hacia un ideal más espiritual, el carácter material y formulado del tratamiento simbólico da paso a una expresión artística menos convencional. Así, el techo está enteramente compuesto de emblemas arcaicos y definidos. La luneta se aleja un poco de ellos para expresar una relación más personal entre la divinidad y la humanidad, y en la tercera, con los profetas en quienes la religión se volvió subjetiva, las fórmulas se han abandonado casi enteramente. Las partes futuras de la decoración seguirán históricamente este aspecto de la expresión de la religión en el arte. Él fue haciendo también una idea progresiva, ya que no se imaginan cómo pensaba pintar el Sermón del Monte, de una manera que tenía que ver con la culminación de cómo él se había formado con Carolus Duran. Él quería demostrar a través del arte una evolución que iba desde lo arcaico, pasando por las etapas y estilos que se dieron en el medioevo con el románico y con el gótico, avanzar hacia una idea un poquito más, evolucionada en términos de renacimiento y barroco, y terminar con su mirada naturalista en la forma en la que él pintaba habitualmente y que era la que más dominaba. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece fantástico el desafío que tomó este hombre. Y lo más loco es que les voy a poner un solo ejemplo más para que no se haga muy largo esto. Dentro de los propios cambios que él iba haciendo, siempre ponía algo destacado. Les dije que íbamos a volver a hablar de Moisés. Bueno, Moisés, figura arcaica, representada de una manera un tanto arcaica, tiene un distintivo, no solo está en relieve, sino también que parece hasta bastante extraño, porque le pone un tratamiento más luminoso, más destacado, en la medida en que en ese momento era la persona más cercana a Dios. Cuando uno empieza a mirar estas cosas, queda fascinado con el trabajo que hizo Sargent. Ahora, ¿cómo fue la deriva de todo esto? Ya dije, Sargent muere en 1925, no había terminado el trabajo y realmente es prácticamente abandonado, hace muy poco tiempo atrás. Y cuando digo muy poco tiempo atrás, digo 2003, 2004. Se inició un proceso de restauración porque estaba eso sin ningún tipo de cuidado ni tratamiento. Y había mucha cosa material, como dije. Quiero decir, vidrio, papel maché, madera, todo lo que mencionamos. Así que al menos hoy se lo puede ver con mucho más esplendor. Para acercarnos al cierre, ¿qué aprendimos con todo esto? Bueno, que Sargent supo desarrollar su carrera de una manera muy inteligente, fue un tipo absolutamente exitoso y que también entendió que estando en la cresta de la ola, sin ningún tipo de necesidad económica, podía dedicarse a dejar para el mundo algo distinto y algo que lo distinga. Y sí, lamentablemente creo que la sombra de ser retratista de la Belle Époque lo corrió a Sargent todo el tiempo, ¿no? Y en algún punto fue algo positivo porque se dedicó profundamente a demostrar que tenía mucho más para dar. Creo que este trabajo de la Biblioteca Pública de Boston va en ese sentido. Trabajo sobre el que apenas si hay estudios en Estados Unidos. No es recuperado prácticamente por los historiadores del arte, ni mucho menos. Smith lo menciona en 3 palabras cuando habla de simbolismo. 3 palabras nada más. Algo que no deja de ser llamativo cuando realmente provocó tamaño escandalete, ¿no? Y debate sobre la raza, sobre la religión, sobre la superioridad, sobre la inferioridad. A lo que yo en particular creo que, más que una concepción personalísima, lo que tenemos que ver aquí es una base literaria con su representación plástica lograda de una manera exquisita. Porque de hecho, para cerrar, les voy a traer una pequeña frase. Varios meses después de la muerte de Sargent, el reverendo
Thomas Van Ness, que era un ministro de la iglesia que estaba muy cerca ahí de la biblioteca, recordó que había tenido una conversación con Sargent en 1902 sobre esa famosa pieza central del mural que nunca iba a hacerlo, ¿no? En términos más que nada teológicos del Sermón de la Montaña. Y Van Ness en ese momento concluye que muy probablemente no era el momento adecuado para esta obra maestra, esta concepción central dominante. Quizás la humanidad aún no había alcanzado el grado requerido de madurez espiritual para dar expresión adecuada a la voz en la religión, cuando, libre de la tradición, la forma, la ceremonia y el dogma, expresa la voluntad y el propósito divinos. Hasta aquí la entrada del día de hoy. Nos dimos un atracón de imágenes que espero que lo hayan disfrutado. Háganme saber en sus comentarios si conocían a este Sargent simbolista. Desde allá, si alguno tuvo la oportunidad de visitar la biblioteca, cuéntemelo por favor. Y como saben, si les gusta este tipo de contenido, no olviden de suscribirse al canal, de recomendarlo, de acompañarme con un like. Tienen mis contactos de redes, la página web, y espero realmente que más allá de cualquier mirada religiosa hayan podido disfrutar de la calidad plástica de todas las obras que vimos hoy, del esfuerzo que implicó juntar todo este material. Hablar de murales, Aldana, es demasiado. Quiero decir, implicó un gran desafío. Articular toda esta narrativa, ya sea por momentos de entrega, por la historia en sí, y tratar de conseguir, por supuesto, el mejor acercamiento posible para que ustedes lo pudieran disfrutar. Entonces, nos vemos el próximo viernes. ¡Adiós!